déjame la guitarra y la armónica de pica. Sabe que puede matar, puede asesinar, todo mi dinero me puede robar. Llévate los cubiertos, cafetera y los cafés, pero no te atrevas, ella no la toques nunca. Bueno, terminábamos hablando, de hablar recién con la gente de su tema, de lo que tiene que ver con el ajuste en educación. Vamos a un tema que tiene un poco más de actualidad, porque ocurrió unos días después, digo, pero que realmente preocupa a todos, en realidad yo creo que debe preocupar al mundo, pero nosotros, digo, los latinoamericanos, lo que pasó en Venezuela con el secuestro del presidente de Venezuela por parte de las tropas norteamericanas, digo, en una invasión al país. No es un hecho que haya ocurrido la primera vez, quizá de esta forma sí, pero bueno, nos interesaba poder comprender en el rato que tenemos un poco cómo es la cuestión. Para eso recurrir a gente que sabe, y nosotros aquí en el distrito la verdad que tenemos a alguien que nosotros hemos recorrido en muchas oportunidades, que maneja muy bien la cuestión internacional, que tiene un programa de radio aquí en la vecina localidad de Punta del Indio, y los amigos de la radio. Y bueno, él tiene su programa ahí, que se llama Cuestiones Internacionales, y lo invitamos, ya ha estado con nosotros en algunas otras oportunidades, pero bueno, John Telfo, gracias por venir, ¿cómo estás? Gracias, Darío, un placer estar con vos otra vez, y estoy bien, gracias. Bien, Punta del Indio está lindo, ¿no? Lindo, acabo de venir de allá. Sí, lindo. Bueno, ¿cómo podemos empezar a contar lo que pasó en Venezuela, independientemente del hecho puntual del secuestro del presidente y la mujer por las tropas de élite, acompañadas de Fuerza Aérea y bueno, todo lo que sabemos que suele acompañar a eso, en manos de los norteamericanos? Interviniendo una vez más en un país para poner orden, democracia y libertad. Aunque el presidente no nombró ni el orden, ni la democracia, ni la libertad, nombró el petróleo, ¿no? Tenemos que poner todo dentro del contexto, del marco más amplio. Y eso es la transición global que está pasando en este momento. O sea, el mundo está cambiando y no quiero exagerar, pero estamos viendo un cambio tal vez de 500 años. Uno puede decir, pero 500 años... Sí, porque la dominación del noratlántico, comenzando con Europa, hace, digamos, 500 años en el mundo, el impacto más que todo hacia Asia en ese entonces, claro. Portugal, España, pero España vino por acá. Claro. Y después vinieron los ingleses, vinieron los franceses. España le erró de camino, se vino por acá. Y después vinieron todos los demás. Exactamente. Y ahí el tratado de Tordesillas, que dividió entre Portugal y España con una línea que pasó más o menos la parte occidental para España, etcétera, etcétera. Y esto está cambiando. Primero, Europa está en una crisis muy profunda, pero también los Estados Unidos, que había salido, si quieren, las élites de Estados Unidos salieron de Europa, ¿no? Las élites blancos, protestantes, etc. Y estamos en esa transición global en este momento. Sabemos bien que el poder en el mundo está yendo hacia Asia, no solamente China, pero también la India, pero no solamente la India, también Indonesia, Malasia, los países de ASEAN, que se llama, que es el grupo de países del Asia Sudeste, etcétera, etcétera. En ese contexto de un mundo multipolar, el Occidente, liderado por Estados Unidos, se ve bajo mucha presión, está dentro de un proceso de declive, y por ende hay un repliegue sobre lo que Trump llamó abiertamente el hemisferio occidental, y nombraron en una estrategia nueva de seguridad que publicaron hace aproximadamente 2 meses, sí, nombraron el término Monroe. Ok, Monroe. Otra vez. ¿Qué es Monroe? La doctrina Monroe, América para los americanos. Básicamente. Lo aprendíamos en la escuela primaria. Yo tengo 58 años, ya nos hablaban de eso.
Pero digo, ese término, para quien lo escucha levemente, tiene una trampa, digo. Ellos cuando hablan de americanos hablan para los norteamericanos. Ni siquiera, porque norteamericana incluye Canadá y México. Ok. Es norte, Para Estados Unidos. Estados Unidos. Y ni siquiera No nos incluye a nosotros. No, ni siquiera incluye la mayor parte de Estados Unidos. Incluye las élites, las corporaciones financieras de petróleo, que es muy relevante en este caso. O sea, la concentración de la riqueza dentro de Estados Unidos principalmente. Y declarar en esa estrategia de que su prioridad es replegarse en el hemisferio occidental, específicamente en América Latina, pero también en Groenlandia al norte, también reclamando Canadá, imagínense, Sí, Canadá también. abiertamente reclamando el canal de Panamá. O sea, no hay límite y ya están implementando eso. Más también, sabemos bien, con bases en Ushuaia, Sí. había una base de Ushuaia, también con ojos hacia la Antártida, también con ojos hacia el Ártico, con Groenlandia. O sea, ese es el marco general, una transición global y un repliegue de Estados Unidos, sobre todo en América Latina. Ok, y Estados Unidos hace, como lo dijo Donald Trump, lo hacemos porque podemos hacerlo. Totalmente, podemos hacerlo y debemos hacerlo según él. ¿Por qué? Porque en este caso de Venezuela, según él, en 2007, Chávez robó a los Estados Unidos el petróleo de Venezuela. Imagínense la contradicción que hay en esa declaración que hizo. Pero no robaron tanto petróleo, los venezolanos, los Estados Unidos, como también tierras. ¿Por qué? Porque él dice que Estados Unidos, más que todo las corporaciones Exxon y otros, tenían derechos de explotación del petróleo de Venezuela, que son las reservas más grandes del mundo, más grandes que Arabia Saudita, y que en 2007 nacionalizaron el petróleo en Venezuela, y por ende las corporaciones de Estados Unidos tenían que aceptar compartir la propiedad de las corporaciones de la explotación de petróleo. Y dos no aceptaron, que son Exxon y ConocoPhillips, se fueron, demandaron, ganaron en los tribunales como que pasó con Argentina, y uno se quedó, que es Chevron, y Chevron está todavía en Venezuela. Ok. Ellos tienen, a diferencia, lo pregunto, ellos tienen, a diferencia del resto de América Latina, la propiedad del petróleo si tienen la tierra. Digo, nuestra legislación dice, el petróleo es del Estado, la tierra es del estanciero, pero lo de abajo es nuestro. Ellos tienen en su país, digo, la propiedad del petróleo es el propietario del dueño de la tierra. No sé decirte si es exactamente la misma forma, que es una ley que dice que está bajo la tierra es del Estado, pero es del Estado porque nacionalizaron en 2007. Pero eso me suena. Entonces, eso fue la decisión de Chávez en ese momento, y eso es lo que rige en ese momento, y eso es lo que está contestando Trump. Entonces, no sé si es que hay una ley diciendo, como en Argentina, que lo que está bajo la tierra es automáticamente del Estado, pero sí es del Estado por la nacionalización de 2007. No, yo me refería a Estados Unidos. En Estados Unidos... Perdón, discúlpeme. No, está bien. Digo, en Estados Unidos sí entendí. es... De hecho, hay muchas empresas pequeñas que tienen los mismos estancieros, por llamarlo de alguna manera. Sí, totalmente. En su terreno, cada cual tiene la suya, digamos. Exactamente. Y muchos de esos tienen pequeñas corporaciones, empresas de fracking. Y es impresionante. Es un negocio muy fragmentado a ese nivel, porque manejan por casi unas chacras y perforan y sacan el petróleo en Estados Unidos. Sí. Que hay también con el fracking. Bueno, aquí se utiliza vaca muerta de fracking. Exactamente, fracking, ¿no? que es sacar gotitas de petróleo de la piedra y la roca, y hay que fracturar, por ende la palabra fracking. Que ahí digo, hay una especie de controversia por el tema de los terremotos. Hay una visión, dice, se está produciendo más terremotos por el tema del fracking. Y es casi seguro que hay terremotos pequeños que, por ejemplo, dañan las casas, etcétera, porque tienen que fracturar la roca para sacar las gotas de petróleo y de gas. Ok. Yendo a Venezuela, digo, bueno, esta actitud de Estados Unidos de intervenir los países, hay un dicho que dice que
cuando Estados Unidos llega a un país a reinstalar la democracia y la libertad, fíjense abajo porque abajo hay petróleo. No, ellos de hecho no han... O oro, que es el caso también de Venezuela. Bueno, ahora o tierras raras. Claro, esto que es un término nuevo, ¿no? Bueno, y en el caso de Venezuela, esto pasó durante mucho tiempo en los países, en algunos de los países de Oriente. Ya pasó en África. Vos nos contaste la otra vez sobre algunos de los casos de África. Y empezó a pasar una vez más, porque ya había pasado algo similar en la época de las dictaduras, el Plan Cóndor. Lo que pasa es que quizá el petróleo en ese momento, no sé si era... Nadie pensaba que se iba a acabar, digo. Tenía un valor diferente, probablemente. Vos corregime, yo estoy... No, adelante. Sí, está bien. ¿Por qué vuelve entonces, en este momento, sobre todo bajo la mano de Trump, a esta cuestión de volver a América Latina, digo, y no quedarse en Oriente? Porque no pueden. Y no es igual a la Gran Bretaña después de la Segunda Guerra Mundial, pero es hasta cierto punto parecido en el sentido que están perdiendo poder. Entonces ven que no pueden competir con China, ven que no pueden ganar la guerra en Ucrania contra Rusia, ya Rusia está ganando, y fue una guerra contra la OTAN, y dentro de la OTAN Estados Unidos es el poder principal y Rusia ganó. Entonces, por un lado. Por otro lado, el genocidio en Gaza, un pueblo, un pequeño pueblo, resistió un genocidio a pesar del apoyo de todo Occidente detrás de Israel. Donde las palabras eran, no los apoyábamos, esto no puede ser, pero le seguían mandando aviones. Más que eso, participando directamente con inteligencia, con satélites, ayudando a Israel a ubicar personas en Gaza, edificios, etcétera, etcétera. Entonces, están perdiendo, no tienen la capacidad, por supuesto, han hecho mucho daño en Medio Oriente, Siria y también el caso de Irán, bombardearon, pero Irán contestó con misiles hipersónicos por la primera vez perforaron la protección de misiles de Israel. El escudo. El escudo. Entonces, la primera vez, eso es histórico. Por supuesto, Irán sufrió mucho, mataron a muchos líderes, muy parecido a lo que pasó con Maduro, en el sentido que les mataron ahí, Maduro lo llevaron preso, secuestrado. Pero para contestar a la pregunta, es porque están perdiendo a nivel mundial, tienen que replegar, tienen que consolidarse con lo que puedan, y para concentrarse en dos cosas, consolidarse en las Américas y por otro lado, concentrarse para el futuro, según ellos, en China. En atacar a China. Que en definitiva... Y no pueden hacer, pero... bueno, y el día que sea eso ya está, apagamos la luz. Exactamente, y ya es tarde, se dan cuenta, yo creo que ya se dan cuenta que no pueden atacar a China por el tema de Taiwán. Aunque están rodeando, están abriendo bases en Filipinas, están armando a Japón, a Australia con submarinos nucleares, etcétera, pero se dan cuenta que China ya es intrapable, no pueden llegar al control, a mi punto de vista. Cualquier cosa puede pasar, como vimos con el caso de Maduro. Maduro fue quedando solo, digo, Maduro fue quedando solo, digo, en el panorama internacional, porque digo, a Lula se le terminó siendo muy difícil defenderlo. Luego de las elecciones, digo, ¿no? Se le hizo muy difícil defenderlo. Petro lo defendía, pero ahí la presidenta de México, lo mismo, digo. Bueno, no pretendemos que Milei, digamos, lo defendiera, pero al mismo Alberto Fernández también se le complicaba en su momento defender a... Lula no reconoció a las elecciones de Maduro. Estaba pidiendo las actas, ¿te acuerdas de las actas? Entonces Lula, pero esto ha hecho la audacia, si quiere, de la acción del sábado contra Venezuela. 150 aviones y drones y misiles bombardeando a Venezuela, mataron a 100 personas, por lo menos 32 cubanos, etcétera, etcétera. Entonces, eso ha empujado a gente como Lula a decir que eso es ilegal lo que hicieron. Por otro lado, consolidó los de siempre. Noboa en Ecuador, Bukele en Salvador, Milei acá, Paraguay, etcétera. Pero a nivel mundial, ojo,
había unas reuniones hoy en el Consejo de Seguridad. No he podido ver los resultados. Por supuesto, Estados Unidos va a vetar y tal vez Gran Bretaña y Francia también. Pero Francia quedó ahí criticando a Estados Unidos. O sea, eso obliga a muchos países a darse cuenta de la ilegalidad. No por darse cuenta, sino que le da contradicciones internas. Y para terminar, te paso la palabra de nuevo. Con Ucrania, Europa queda muy mal, porque ellos criticaron a Rusia por invadir un país y una acción ilegal hasta llevar a Putin a la Corte Penal Internacional. Y ahora tienen algo peor, es llevar un jefe de Estado a un país, secuestrarlo directamente. Sí, secuestrarlo. Entonces, Europa está quedando muy, muy mal, y también internamente los Estados Unidos. El movimiento de Trump, que es MAGA, Make America Great Again, está dividido, porque Trump llegó a la presidencia diciendo que no voy a entrar en guerras otra vez. Y aquí estamos. No, ok. Y esto viene de hace un par de meses atrás, digo, cuando moviliza parte de la tropa al Caribe, digo, pone en una región que en otros momentos no tuvo estabilidad, digo, pero que estaba de hace mucho tiempo, digamos, habían firmado un tratado de no agresión, de paz, ¿no? Y llega la flota norteamericana y se instala con el portaaviones más grande. En el Caribe, sí. En el Caribe. Y ya planteando directamente de que Maduro tiene que dejar el poder, primero acusándolo de narcotraficante, ¿no? Después cambiaron, dijeron que era un dictador porque no había ganado las elecciones, y después dijo claramente que era el petróleo. Entonces, no sé si la pregunta tuya en eso... No, que era un poco esto, ¿no? Que había negociaciones entre Venezuela y Estados Unidos hasta el último día. Okay. Delcy Rodríguez, sí, la vicepresidenta, que ahora es presidenta actuando, estaba en Miami durante no sé cuántos días o aún semanas, no estoy seguro del tiempo, negociando. Y algunos tildan a ella de estar, porque Trump dijo que yo puedo negociar con ella y ella va a aceptar todo eso. Yo creo que eso es desinformación. Lo que sí estaba negociando la apertura de la industria del petróleo, y eso es un hecho, estaban negociando eso, y ella es ministra del petróleo también. Claro, entonces sí había negociaciones, sin lugar a duda. Que apartaron un poco a Maduro, bueno, de hecho es que sí, en el sentido que llegaron a entrar al país, y seguro que habían infiltrados también dentro del gobierno, etcétera. Pero mire lo que está pasando. Había manifestaciones hoy masivas en Venezuela y también en muchos países del mundo, porque están... otro tema que es muy importante. El New York Times, que es del establishment de Estados Unidos, de los medios de comunicación, un periódico histórico de los partidos demócratas, hicieron un editorial el mismo sábado diciendo que Trump estaba actuando en una forma imperialista. Imagínense el New York Times acusando al gobierno de Estados Unidos de ser imperialista. No se escuchaba nunca esa palabra. Indica la polarización interna. Se están preparando para las elecciones de noviembre, cuando el Congreso puede quedar de nuevo en manos de los demócratas, pero también los republicanos están divididos. Entonces sí, es una muestra de mucho poder de Estados Unidos, mucho poder de Trump, pero con un costo muy grande a nivel internacional e internamente. Eso, internamente, digo, porque a veces uno ha visto que Estados Unidos, cuando tiene sus problemas con la inflación, sus problemas en la economía... La deuda. La deuda, bueno, arma una guerra, ¿no? Cuando se decae la industria... Exactamente, pero hay que poner la gente mirando por allá. Ok, acá inventan una ley, allá declaran una guerra. ¿Por qué? Porque pueden. Sí. ¿No? ¿Eso cómo está dentro de Estados Unidos? Digo, dentro de... No, el vaso está medio lleno o está medio vacío. Para mí está medio vacío. Primero, la situación económica es muy grave, a pesar de que la bolsa está subiendo, etcétera. Tienen problemas de inflación y tienen lo más probable una recesión que va a venir. Eso se llama stagflación, la mezcla de inflación con recesión, que es muy grave. Que la deuda es impagable. El déficit fiscal es casi impagable, con intereses y el costo militar.
Entonces, ¿qué está pasando? Las condiciones de la vida interna para la gente común y corriente están bajando, el nivel de vida está bajando y está entrando el país en una polarización política más y más grave. Por ende, están apuntando hacia la inmigración, están apuntando hacia el tema de LGBTG, sí, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el tema central es la economía y quieren evitar eso. Entonces, la situación está mal porque no pueden contener a largo plazo. Puede ser 10 años, puede ser 5, puede ser 2 años, pero una crisis viene. Y eso está polarizando la política interna en el país. Digamos, una de las preguntas que más escuché hoy en el día es si a Maduro lo vendieron, digamos, ¿no? Que si a Maduro lo mandaron tragado, como decían en el barrio, para que, ¿dónde estaba? Para que lo pudieran sacar. ¿Sabe algo de eso? No cambia nada, digo, en definitiva. No, saber, no sé. Era cierto que ya Trump había anunciado que estaba la CIA autorizada para trabajar. Sí, eso es cierto, y es casi imposible que hayan podido hacer lo que hicieron sin que haya inteligencia, sin lugar a duda, pero también infiltración. Okay. Y lo hicieron en el caso repetido en Medio Oriente o Asia Occidental, en el caso de ataques sobre Irán, porque Irán perdieron casi todo su cúpula militar dentro de unas horas en los bombardeos de Estados Unidos e Israel. A pesar de que Irán contestó, perdieron casi todo su cúpula militar. Y eso indica que hay gente muy profundamente infiltrada. También pasó con Hamas en Qatar, que pasó en el Líbano, etc. Y lo mismo, y Siria, Bashar al-Assad. Sí. Cayó el ejército en 3, 4, 5 días. Cayó el ejército entero. ¿Por qué? Porque estaba infiltrado y coimeado. Sin lugar a dudas. Sí. Y que haya habido algo de eso en Venezuela, casi seguro que sí. Pero ojo, el gobierno no cambió. El Estado no cambió. La Corina Machado, la famosa, sí, con su Nobel y todas esas cosas, Trump declaró de antemano que no puede tomar el poder ella, claro, porque no tiene el apoyo interno. Ahí está la cosa. No han sacado todavía al gobierno, al Estado. ¿Que lo pueden hacer en el futuro? Sí, cualquier cosa es posible, pero en este momento no lo han hecho. Ok. Te voy a preguntar un poco lo último, pero digo que me parece que también es importante. Digo, esto desestabiliza, lo que yo decía hace un rato, desestabiliza toda la región. Y ahora, si algo está pasando, digo, es la amenaza para con Cuba, la amenaza con México, la amenaza con Colombia y cualquier otro que pinte que no sea, digamos, del palo de las derechas o la ultraderecha, digo. Totalmente. Y eso es, como decían en Francia los reyes, pour encourager les autres, para darle un poco de advertencia a los demás. Y eso tiene un gran elemento de eso. Y hasta la propia Delcy, él amenazó a Delcy Rodríguez diciendo, si usted no hace lo que yo quiero, mire lo que puede pasar. Pero al mismo tiempo, el ejército todavía no cambió de lado y la oposición no ha salido en masa en Venezuela. Dentro de la región, sin lugar a duda, pero ese proceso ya estaba en marcha. Mire Ecuador, mire Perú, mire Paraguay, mire Chile, por sí, Dios, Chile. Sí, cambió absolutamente. Y casi el único que está ahí es Colombia. Ahí está Cuba todavía, pero con mucha dificultad. Nicaragua todavía con mucha dificultad. Sí, que también dependía bastante del petróleo venezolano. Cuba mucho. Cuba, claro, fue el número 3 de importación. China el número 1. Estados Unidos importaba mucho petróleo. Hay 15% del petróleo de Venezuela hasta hoy día va a Estados Unidos. Bueno, pero Trump dijo que le van a seguir comprando. Totalmente. No tiene problema, le van a comprar a las empresas norteamericanas. Exactamente, y quieren bajar el precio, que es otro tema, porque el precio puede subir ahora con esas crisis y eso lo complica internamente a Trump. Y él está jugando con eso. Si él puede controlar el precio, el petróleo de Venezuela, aumentando la producción, puede bajar el precio y por ende llegar a las elecciones con la nafta a un precio accesible, porque el precio de la nafta en Estados Unidos es central, puede matar cualquier elección o gobierno si el precio sube dramáticamente. Y él está jugando con dominar la producción en Venezuela para bajar el precio.
John, yo te agradezco que hayas venido. ¿Te quedó algo más para contarnos de todo eso que vos sabés sobre este tema que vos estuviste pensando? No, simplemente para terminar en eso de que no sabemos qué va a pasar. Vimos el sábado que cualquier cosa puede pasar, pero tampoco ni subestimar ni sobreestimar. Y el marco general es, como yo dije al principio, el marco general es de que ya la transición global está en marcha. Occidente está perdiendo 500 años de dominación de Europa en ese entonces y después heredado por Estados Unidos. Y eso está cambiando. Y por eso la agresión de Occidente, porque es un león herido y está respondiendo como un león herido. Ok, bueno, John Telford, te agradezco que hayas venido, que te hayas tomado el trabajo de venir. Digo, teníamos un montón de dudas, vamos a preguntarle a la gente que sabe y la tenemos acá cerquita, así que te agradezco mucho que hayas venido. No, gracias por la confianza, felicitaciones por el programa, saludos a Punta del Indio y especialmente a Leo y a Lorena. ¿Y qué día está? Mi programa normalmente sale el domingo y también repetir a la mañana a las 11 y también a las 11 el lunes. Esta semana no, porque los hechos están cambiando tan rápido y ahora vuelvo a mi casa para intentar grabar el programa para sacarlo mañana. Ok, entonces te agradezco mucho que hayas venido. Nuestro amigo irlandés. Dale.